Mire lo que publica en su cuenta de Twitter el doctor Alejandro Macías, quien fuera comisionado para la pandemia de la influenza hace una década y ahora ha estado muy activo con este tema del coronavirus y dice que la tasa de positividad de México es la más alta del mundo, lo cual significa dos cosas, que hay cada vez menos pruebas y que tenemos una pandemia muy activa. Bajarla a menos del 10%, es decir, la positividad nos va a tomar mucho todavía y publica esta data de esta gráfica de Our World in Data o in Data para ilustrar lo que dice el doctor O sea, no lo Alejandro dice Macías. así nada más, lo dice basado en la gráfica. Así es. México es el tercer país con más muertos en el mundo por COVID. Tercer país con más muertos en el mundo. Primero Estados Unidos, 176.808, Brasil 114.744 y México 60.480. Gracias a la doctora Lorian Jiménez Fibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, doctora en Ciencias Médicas con especialización en microbiología por la Universidad de Harvard, y ha sido una analista muy puntual y crítica de cómo se ha manejado la pandemia en México. Doctora, buenos días. Gracias por estar aquí otra vez. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Ya estamos en el escenario muy catastrófico, pero las proyecciones, por ejemplo, de la Universidad de Washington dicen que apenas vamos a la mitad. Sí, bueno, creo que primero, yo entiendo, ¿no? O sea, hay mucho ruido en redes sociales en los últimos días porque alcanzamos la cifra de 60,000 oficiales, muertes de oficiales por COVID-19, ¿no? Claro, esto tiene que ser un escándalo, sin lugar a dudas, ¿no? Pero en realidad hay mucho ruido en estos días no tanto porque sean 60,000 per se, sino porque el doctor López-Gatell había dicho, ¿no? Que este escenario lo más probable es que nunca se alcanzara, y si se llegara a alcanzar, pues iba a ser ahora sí que el escenario más catastrófico del que podríamos estar hablando, ¿no? Como casi todas las demás estimaciones que ha hecho el doctor, pues se equivocó, ¿no? Se equivocó cuando asumió que iban a ser entre 6 y 8,000, cuando después dijo que iban a ser 12, cuando dijo que iban a ser más de 20, pero podía, según él, redondear a 30, ¿no? Como si el redondeo de 10,000 vidas fuera nada, ¿no? Sí, ya con todo el pilón, ¿no? Sí. Ajá, como el pilón, 10,000 personas más muertas, ¿no? Eso, pues bueno, es muy lamentable que haya dicho eso. Y dijo, bueno, en un caso muy, muy, muy extremo vamos a llegar a 60,000. Bueno, a ver, aquí la cosa es pues evidentemente otra vez se equivocó, como todos los picos que ha anunciado y las mesetas y las estabilizaciones que no han llegado, ni llegarán hasta que él no decida hacer lo que se tiene que hacer para detener esta catástrofe, que es hacer una estrategia real de contención, es decir, no dejarse del discurso demagógico político, ¿sí? Y dejar de llevar al terreno político esta crisis económica y sanitaria que requiere ser controlada. Entonces, pues eso se tiene que hacer. Lo que están ahorita haciendo es manipulando la opinión pública, tratando de hacer creer que algo está mejorando, cuando no es así. Lo que está mejorando, no mejorando, perdón, lo que está disminuyendo en este momento es el número de pruebas consistente y sistemáticamente desde hace 3 o 4 semanas. Esto hace parecer que vamos disminuyendo en el número de casos cuando la realidad no es así. Sí, entre menos pruebas, pues evidentemente menos casos se detectan, pero eso no significa que no existan. La proyección de la Universidad de Washington es verdaderamente alarmante, porque además se basa en la proyección con los datos oficiales, pero sabemos que esos datos oficiales están sumamente subestimados. Así es, y no es solamente la de la Universidad de Washington. El doctor Yu Yang-gu, a quien cito muy frecuentemente, también tiene una proyección realmente atroz, ¿no? En su proyección hace tres proyecciones, una baja, una intermedia, una alta. En su proyección media, él está estimando 95,700 muertos para el 1 de noviembre. Hasta ahorita las proyecciones de Yu Yang-gu va solamente hasta noviembre, pero esto es consistente con lo que hace la Universidad de Washington. Esto quiere decir que sí, estaremos
rebasando en cifras oficiales, y si es verdad que debemos multiplicarlas por 3 o por 3.56 para ser exactos, ¿no? Que es la última cifra que se estimó basándonos en el exceso de mortalidad, en el exceso de mortalidad observable en nuestro país. Pues sí, entonces estamos hablando cerca de 400,000 personas de aquí a diciembre. Entonces, la pregunta es esto, o sea, si vamos a estar pegando para finales de este año, principios del siguiente, la cifra de 500,000 de defunciones por COVID-19, entonces, bueno, algo que nos deberíamos de cuestionar es ¿qué está esperando el gobierno federal para actuar? ¿Qué está esperando? Se esperó ya casi 6 meses. 6 meses de hacer qué, de un poquito de atole con el dedo y de estar tratando de defenderse. No requerimos un gobierno que se trate de defender, necesitamos un gobierno que nos defienda a nosotros como ciudadanos, nuestra vida. Entonces, es necesario hacer lo que se tiene que hacer. Lo que se tiene que hacer es establecer medidas reales de contención, es decir, ampliar el número de pruebas, rastrear contactos y hacer programas de aislamiento selectivo. No hay manera de darle la vuelta a esto, se tiene que hacer. Es decir, ya nadie nos va a salvar de la cifra por debajo de los 100,000 defunciones por coronavirus en este año. Ahora, el gobierno, es decir, no se ve que tenga intención de hacer otra cosa. ¿Qué es lo que debería hacer? Un manejo, una política responsable que tendría que hacer pues ya de inmediato. Sí, hay muchas cosas que se pueden hacer para salvar vidas. Desde luego hay cosas para las cuales ya es demasiado tarde, ¿no? Esto se debió haber instituido desde marzo. México pudo ser ejemplo, el ejemplo de cómo se hacen las cosas a la perfección. Tuvimos el tiempo, los avisos, los ejemplos de otros países. Pudimos ser el ejemplo de cómo se hacía adecuadamente esto. En cambio, somos el ejemplo precisamente de cómo es que esto no debe manejarse, ¿no? Una vergüenza a nivel internacional. Ahora, ¿qué podemos hacer? Se pueden hacer todavía muchas cosas, pero no se puede hacer mientras el gobierno no admita por lo menos la parte fundamental, que es que algo malo está pasando. Esta retórica de finalmente, no, ya vamos mejorando, vamos de bajada, o sea, como si esperemos de aquí a diciembre, porque a lo mejor también lo están pensando como que las siguientes 80,000 muertes van a ser un redondeo, ¿no? El pilón, ¿no? Miren, la vacuna no va a llegar pronto, no va a llegar para salvar las siguientes 100,000 defunciones. Entonces hay que hacer algo. El gobierno tiene que tomar medidas de contención. Tienen que cambiar sus protocolos médicos, esto es muy importante, admitir a las personas antes a atención, establecer programas de atención temprana. Uno de ellos lo estoy yo encabezando, bueno, no encabezando, somos un grupo de médicos, de científicos, matemáticos, etcétera, altruistas, que vamos a echar a andar una plataforma a cargo de una de las grandes fundaciones de nuestro país. En ella vamos a dar teleasistencia a la gente para atención temprana de COVID. Esto salvaría decenas de miles de vidas. Esperemos que esto funcione, pero estos esfuerzos deberían venir de la autoridad. Es decir, vamos a establecer un programa de teleasistencia para dar atención temprana a las personas, en donde vamos a poderlos tratar para evitar la hospitalización, evitar la muerte. Ok, pero aquellos que sí se compliquen porque no hay manera de salvarlos a todos, tendrán que referirse al nivel hospitalario. Ahora, con los protocolos actuales, si nosotros referimos a alguien en nuestra plataforma a tiempo a un hospital, resulta que los protocolos actuales no admitirían a esa persona al hospital. Esto es un gravísimo problema. La rebotarían para irse a casa a morirse, ¿no? Entonces, pues sí, se tienen que cambiar los protocolos, hacer pruebas amplias a casos asintomáticos, casos con sintomatología leve y moderada, no solo aquellos casos graves, y ver bien esos protocolos, porque es que, caray, ¿no? O sea, con esta actitud siempre de estar a la defensiva, la estrellita que el gobierno se cuelga, el trofeo que quieren enseñarnos, es la ocupación hospitalaria. Sí. Entonces ellos dicen, hay muchas camas, y no les importa que la gente se siga muriendo. Sí, porque la gente no llega al hospital. Exacto, la gente no llega, la gente no llega al hospital, o llegan al hospital solo a morirse, y casi inmediatamente desde que se admiten. Entonces, como llegan ya muy tarde, están ahí 2, 3 días, en promedio 5 días la gente en México se está muriendo,
en promedio antes de 5 días, ¿sí? Desde su ingreso al hospital. Esto es atroz, verdaderamente atroz. Entonces, pues sí, se necesita cambiar todo esto. Ahora, lo que es el colmo es pensar que no cambiarían los protocolos médicos para permitir la hospitalización en buen tiempo, en tiempo suficiente para garantizar que la gente se va a salvar, pero que no cambian estos protocolos médicos. ¿Por qué? Porque tienen miedo de cambiar ese trofeo, esa estrellita en la frente que se están colgando, que es la ocupación hospitalaria. Si admiten más gente, pues van a tener más ocupación. Sí. Pero, pues qué lamentable, porque lo que necesitan proteger no es cuántas camas hay ahí, lo que necesitan proteger es cuánta gente se está muriendo. Sí. Es realmente atroz, pero es momento, o sea, no es momento, era momento hace 6 meses, de hacer algo. Sí. Habemos muchos que venimos alzando la voz por esto desde hace 6 meses. Si cambian los protocolos, se les cae la mentira, doctora. Ah, claro, porque si hacen un protocolo adecuado, es que somos el país que tiene el protocolo más estricto de hospitalización. ¿Cuándo va a comenzar este esfuerzo a distancia de diagnóstico y atención a personas con síntomas de COVID? Esperemos que antes de 3 semanas. Ya. Estamos terminando de formalizar algunas cuestiones. No es un esfuerzo improvisado, desde luego. Es un esfuerzo bien estructurado, concertado, que tiene todas sus partes, desde la parte de información, de tecnología, legal, etcétera, etcétera, de protección al paciente, a los médicos altruistas que se unan a la plataforma para dar atención, una serie de cosas. Esto ya ha llevado mucho tiempo, pero queremos que esto sea un cambio real, no un esfuerzo improvisado que se caiga después de un par de semanas, sino algo que podamos sustentar de aquí a marzo, abril, mayo, junio, del año próximo hasta que venga la vacuna. Yeah. Entonces, esperemos que en 3 o 4 semanas esto ya esté formalmente andando. Antes de entonces, ya tendremos por lo menos un sitio de internet en donde la gente pueda ver la información, voluntarios puedan sumarse al esfuerzo y la gente que, empresas o individuos que gusten hacer donativos a este esfuerzo, lo puedan hacer directamente a través de esa página. De acuerdo, doctora Jiménez Fifi, nosotros vamos a estar atentos para difundirlo lo más posible, así que mantendremos la comunicación. Muchas gracias por haber estado aquí. No tiene nada que agradecer, al contrario, un placer como siempre estar en su programa. Igualmente, muchas gracias.